Estoy listo. Continuamos con Hechos y Opiniones. El domingo pasado, la sociedad dominicana amaneció con que los intocables estaban siendo arrestados. Personas que la sociedad ha reclamado que aclaren una serie de rumores durante los últimos 2-3 años, bueno, anteriormente, desde el gobierno pasado, fueron buscados en su casa, fueron hechos presos a través de la famosa Operación Calamar. He escuchado a diferentes periodistas en República Dominicana y a la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana quejarse de que esta operación es una operación política y que los presos, sobre todo Castillo, el ex candidato presidencial del PLD, es un preso político de Luis Abinader. Y yo, que no tengo nada que ver con el PRM, ni con Abinader, ni con ninguno de esos partidos, pero yo quiero aquí tratar de ser lo más sensato posible. Vamos a los hechos. Los hechos son, apreciada audiencia, este es el cuadro que publicó la Procuraduría General de la República respecto a cómo se manejaba el esquema de fraude de este entramado. Ahí están los involucrados directos en una publicación oficial de la Procuraduría General de la República. ¿Cuáles son los hechos, señores? Los hechos son que esta red, este entramado de corrupción, involucró la pérdida de 19.000 millones de pesos dominicanos. 19.000 millones de pesos dominicanos. Pongo un ejemplo de la importancia de esta cantidad de dinero. La importancia es esta. El Hospital Regional de Azua, un hospital que va a atender toda la región sur y que se llama un hospital de tercer nivel porque va a tener cirugías, partos, etc. Un hospital completo, cuesta promedio 500 millones de pesos. Promedio 500 millones de pesos. La construcción de ese hospital se ha aplazado una y otra vez porque el Ministerio de Salud Pública no tenía fondos. Pongo otro ejemplo. Hay una serie de centros, correcto. Hay una serie de centros que han estado demandando los padres y madres que tienen niños con problemas de aprendizaje, etcétera, y niños autistas, los famosos CAI, que su inversión es relativamente pequeña. Y en la capital apenas hay uno. Se ha pedido una y otra vez, gobierno tras gobierno, que en la zona este de la capital haya un centro de atención a niños autistas, que en la zona oeste de la capital, la zona de Herrera, haya otro centro. Obviamente en el interior del país, en las provincias, por lo menos uno que permita atender a estos niños que tienen todo el derecho a una atención en educación y en salud adecuada. Estos centros salen relativamente por centavos. Este grupo de 19 a 20 personas involucradas en la operación Calamar, escúchenme bien, en el último mes, en la transición, en el último mes de gobierno de Danilo Medina, sacaron del erario 10.000 millones de pesos. Y no había 500 millones para el hospital de Azua, y no habían, supóngase que 3 millones para el CAE de Santo Domingo Oeste, o Santo Domingo Oeste, o algunas provincias que demandan atención de estos niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje. Eso no es posible. Eso no es posible. La gente que dice que esto es un montaje porque el presidente Abinader tiene poca popularidad, yo no creo que Abinader es un santo. Sin embargo, yo sí estoy seguro que la Procuradora General de la República no conversó con el presidente Abinader respecto a esto. Porque la Procuradora General de la República, Miriam Germán, no tiene los juegos livianos, tiene los juegos pesados y no se va a prestar ni para travesuras ni para bellaquerías porque es una persona profundamente moral. No creo que, que el gobierno le pueda sacar ventaja a esto es una posibilidad. Ahora bien, yo creo que más que ventaja, importantes funcionarios del gobierno de Luis Abinader están preocupados con esta señora, con las acciones que está tomando doña Miriam, porque si ciertamente están arrestados
los cabecillas principales y otros que vienen en las siguientes redadas, de estos 19.000 millones de pesos hurtados al erario público dominicano, no es menos cierto que le está advirtiendo a los actuales funcionarios que el que vaya por ese camino posiblemente pague las mismas consecuencias, si no en este gobierno, en el gobierno venidero. Lo que indica que algún funcionario del PRM que quiera pasarse de listo y tocar fondos que no son suyos, tendrá que buscar métodos distintos a estos, porque ya estos métodos el Ministerio Público Dominicano los conoce. O sea que más que una ventaja para el gobierno de Luis, posiblemente es una desventaja, porque va a tener que reducir sustancialmente cualquier pérdida de recursos. Pérdida es una forma de decir, sustracción de recursos del erario, porque los funcionarios de hoy serán procesados mañana con las consecuencias que están pagando lo que ayer hicieron este grupo de travesuras. ¿Cómo no pretenden ellos llamar la atención en este caso la justicia, pero de la población informada del país, cuando en solamente 30 días giraron cheques por 10.000 millones de pesos? Cheques, todo el que tiene alguna transacción con el Estado sabe que la aprobación de un cheque, hacer el cheque, firmar el cheque, esperar el mismo, toma un tiempo enorme, un tiempo larguísimo, a tal grado, meses, a tal grado que la gente se desespera. Y estos cheques de 10.000 millones de pesos dominicanos los sacaron en 30 días. En unos 8 meses sacaron 19.000 millones de pesos. Y eso es un caso que conocemos. Estamos hablando de este caso de Calamar. No estamos hablando de todo lo que viene posteriormente, porque todavía falta investigar qué pasó con la visita sorpresa, por ejemplo. Ahí hay un dineral que todavía hay que explicar. Y con otros casos más que involucran a los gobiernos de Danilo Medina. Les doy un dato. En el 2020, la corrupción administrativa se llevó un promedio entre las uñas del 28% del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que se produjeron en el país, tanto el sector público como el privado, colección de impuestos, toda la producción nacional, que es lo que envuelve el Producto Interno Bruto, de cada 100 pesos de esos, 28 se fueron en manos de los funcionarios del gobierno que hicieron con ese dinero lo que les dio la gana. Entonces, esto no es posible. Yo sugiero a los amigos PLDistas que buscando un oxígeno político han querido movilizar su gente en la calle, han querido acusar al gobierno de retaliación. De hecho, Hipólito Mejía dijo que no le gustaba la retaliación, refiriéndose a esta situación. Sean autocríticos y tengan la capacidad de decir, señores, hay un grupo de funcionarios de los gobiernos pasados que se equivocaron. Aquí hay los 20.000 millones de pesos que ellos sustrajeron, están aquí, y el PLD pide disculpas y pide perdón al pueblo dominicano por haber engañado a este pueblo y por haber traicionado los principios de Don Juan, que decía que el PLDista que metía la mano le cortaba la mano. Entonces, ustedes, por un asunto de respeto mínimo, deben hacer como han hecho los viejos PLDistas, que se han quedado callados y al margen de esa discusión, por entender que es muy fea y es vergonzosa. Porque estas personas que vieron ahí son personas, ese nuevo PLDista que entró a ese gobierno, a ese partido, después de los gobiernos del 96. Sin embargo, los PLDistas tradicionales que fundaron ese partido con Don Juan en 1973, los tradicionales, los que yo quiero pensar que no están envueltos en ningún modo de corrupción, se avergüenzan de esta gente. Y fíjense que no sacan la cabeza ninguno de los PLDistas históricos saca la cabeza. Así que esa dirección que ha estado botando candela, intentando confundir a la población, lo que debe es pedir perdón. Los PRMistas que están en el gobierno deben entender que este es un llamado de alerta para que no metan la mano. Y aquel que lo está haciendo, que el gobierno no se haga de la vista gorda y siga procesándolos, porque tal como dice el doctor Ricardo Nieves, no creo que la sociedad dominicana resista nuevamente
un gobierno de usurpadores del poder público, como la mala experiencia que tuvimos en los gobiernos del PLD. Entiendan que doña Miriam Germán Brito es una mujer independiente de verdad, a diferencia de, como dicen algunas voces agoreras que defienden en los gobiernos del PLD, que es una persona del Departamento de Estado. Doña Miriam es una persona vinculada a las mejores causas de ese pueblo, a las mejores causas de ese pueblo. La persona, abogada, joven, que dedicó parte importante de su juventud y de su trabajo profesional a defender los presos políticos de los 12 años de Balaguer, que se la jugó, no una, no, 1000 veces, creyendo hacer lo correcto, identificándose con las causas justas. Así que traten de no involucrar a Miriam con comportamientos aviesos, porque ella no los tiene y no los hizo antes y no los va a hacer a esta altura del juego de su vida. Nuestro respaldo pleno a Miriam Germán Brito. Y una observación pequeña como colofón de esta conversación. Esperamos que el gobierno no aproveche el sometimiento del caso Calamar para tapar el caso de los fideicomisos, que de eso vamos a hablar la semana próxima. Ya regresamos.